Por favor, no pregunten. No, no, cállate, no pregunten, no pregunten. Yo solo fui nominado por Spider-Man Sam Raimi, quien me nominó a hacer este tag del Brony o de My Little Pony. Porque tal parece que es más que evidente de que estoy dando la falsa imagen de que soy un Brony. Sin más relleno, vayamos de una vez con las preguntas que son las suficientes como para dar una impresión positiva o negativa de mí. Nomás les aviso de que las respuestas que estoy a punto de dar están basadas en lo que yo he visto de My Little Pony. Tienen una serie de videos en el canal donde hablamos de toda la generación 4 de MLP por si les interesa y que bueno, fue la causante de que ahora se ha visto como un pseudo Brony. Y bueno, les mando un saludo bien genuino a todos los Bronies que se han suscrito al canal y lo han apoyado debido a esa serie de videos. Este video es dedicado para ustedes, para los que todavía se quedaron en el canal, los que siguen apoyando y con los que quedaron con esa espinita de querer un poco más de My Little Pony en este canal. En fin, primera pregunta, ¿cómo conociste a My Little Pony? Pues yo creo que lo más lógico sería preguntar ¿cómo no conocer a My Little Pony? Y bueno, yo diría que desde niño, en realidad, desde que aparecían los comerciales en la tele, los juguetes que tenían mis amigas de la infancia o las compañeras de mi colegio que llevaban los juguetes a la escuela. Como yo era uno de esos niños que se quedaban tardes enteras viendo la tele, entonces muchas veces me pasaban los comerciales hasta que me los sabía de memoria. Nunca me senté a ver una de sus series, solamente me aparecían los capítulos random que aparecían en la tele dependiendo de la hora en la que veía la tele, pero todo eso cambió cuando apareció la serie de My Little Pony del 2010. Para ese momento no era el evento que es ahora y de hecho era otro de esos programas que eran reducidos a hacer cosas de niñas. Y si bien el internet ya existía, pues no existían todavía las comunidades muy activas que existen ahora del fandom Brony, ni de ningún fandom en realidad, como para que nos ayudaran a darnos una imagen distinta de la serie. Pero igual, era un poquito difícil poder darnos una imagen distinta de la serie porque en ese momento lo que eran consideradas las críticas de internet eran las que tenían loquendo y se cagaban en todo lo que era My Little Pony porque todo lo que era oscuro y violento era mejor. Y no fue por el 2013-2014 donde tuvimos el estreno de Equestria Girls, donde todos tenían algo que decir. Y diría que hasta ahí, porque el resto ya empezó a surgir cuando el canal ya existía y cuando en el 2017 todos estaban insistiéndome en que hablara de la película del 2017. Pero hablando estrictamente de cómo las conocí, pues yo diría que así es como las conocí. Ahora bien, ¿cuál fue el primer capítulo que viste de My Little Pony? Honestamente, no me acuerdo. En teoría fue el primer capítulo de la serie, que fue en 2018 cuando yo decidí verla ya en serio. Pero el primer capítulo que yo vi antes de comprometerme a ese viaje, el primer capítulo que yo vi en toda mi vida, no me acuerdo. Yo creo que fue o el capítulo de la reimplosión sónica o ese donde Rainbow Dash empezó a leerse los cómics de Derry Doo. O también, ahora que estoy haciendo memoria, tratando de hacer la mejor memoria posible, debió de haber sido también el final de la cuarta temporada. Porque yo recuerdo haber visto este capítulo de nuevo en el 2018 y decir varias veces, hey, yo ya había visto esto. No recuerdo cuándo, no recuerdo cómo, pero recuerdo que esto ya lo vi. Pero te digo, estoy improvisando en el camino, dependiendo de lo que me acuerdo. En teoría fue el primer capítulo de toda la serie, si queremos llevarlo a cuál fue el primer capítulo que vi de forma consciente. Pero si lo llevamos a cuál fue el primer capítulo que yo vi en toda mi vida de My Little Pony, de todo My Little Pony, tiene que ser uno de esos tres. Pero como te digo, estoy improvisando porque fue hace demasiados años. ¿Cuáles son tus 3 personajes favoritos de My Little Pony? Ok, esa era la parte que me temía. ¿Recuerdan en el Crash Responde cuando a cada rato hacía mención a un video que me daba vergüenza decir cuál era, pero que iba a venir próximamente? Spider-Man 2025 pregunta, ¿por qué consideras a Sunset Shimmer como tu waifu? Y bueno, aparte de ya contestar esta pregunta, en realidad la versión larga la voy a decir en otro video, ¿vale? No voy a decir más porque me da vergüenza decir qué es. Bueno, pues este era ese video y esta era la pregunta que me iba a permitir explicarme más respecto a personajes y a Sunset Shimmer y todo eso. Pero bueno, vayamos primero con el tercer puesto y ese se lo tiene que llevar el maldito de Discord. Uno de los mejores villanos de todo My Little Pony, por no decir que es el mejor villano de toda la serie. Solo hizo falta 2 capítulos de 20 minutos cada uno para demostrar lo peligroso, lo ingenioso y lo chistoso que puede ser el puto de Discord. Se los prometo, vayan a ver el inicio de la temporada 2 y van a darse cuenta que es todo lo opuesto a un villano de la semana. Pero la razón por la que lo tengo en el puesto 3 y no lo tengo más arriba es por su etapa de redención, de la cual
Honestamente, y lo he confesado antes, no soy para nada fan. Y es curioso porque esta es la parte donde dejan que Discord pueda hacer algo más que solo ser el villano magnífico que todos amamos. Demuestra más facetas, permite abrirse con otros personajes y además de reforzar constantemente este eterno mensaje de la serie sobre la magia de la amistad. Además que esa relación que comparte con Fluttershy, yo diría que es el motor de su redención, y eso fue lo que convierte a Discord en un buen personaje realmente. Pero es que a mí me gustaba más cuando era el malo del asunto, o sea, tenemos muy poco tiempo de él como villano y luego son larguísimos capítulos eternos donde tenemos que ver cómo se hace bueno. Honestamente, si por mí fuera, Discord hubiese sido de esos villanos tan malditos, pero tan malditos que no tienen espacio para la redención. Si me preguntan, yo diría que personajes como Trixie, como la Princesa Luna, incluso Starlight Glimmer son más de ese tipo de personajes que se permiten tener ese espacio de redención. Pero yo con Discord, francamente lo siento forzado, como si todo ese plan de hacerlo parte de los buenos fue más un requisito de los productores de la serie más que ser una cosa de los creadores de la serie. Y hasta la fecha vivo con esa molestia, de verdad, si por mí fuera, Discord hubiese nacido y muerto como ese magnífico villano que comenzó siendo. Pero bueno, en el puesto número 2 tenemos obviamente a la niña terrible Rainbow Dash, la versión de la serie. Y digo la versión de la serie porque la versión de Equestria Girls es una niña pesada, malcriada, egocéntrica y actúa como un pésimo estereotipo para ella si no conoces a la Rainbow de la serie. En cambio, si hablamos de la versión de la serie, pues esa se permite mostrar muchas más facetas. Al comienzo sí, es la chica cool que quiere robarse las miradas de todo el mundo por ser súper radical, valiente y extrema. Yo diría que es hasta un poco tóxico porque nunca se permite ser una mujer, ser femenina o vestirse bien porque todo siempre tiene que ser súper rápido y si no estás a la par, no eres un 20% más genial. Pero aquí viene lo interesante y es que la serie sí deja que veamos esa parte más vulnerable, esa parte que nos muestra que Rainbow es igual a todos nosotros, que a veces también es un ser muy amable, es muy amigable, es muy cariñosa de vez en cuando y no sé, a veces hasta también tiene su faceta nerd donde lee cómics y todo el asunto. La diferencia es que ella trata de ocultar todo eso porque trata de gustar a la gente que ella quiere, hasta el punto en el que olvida de que no tiene que hacerlo porque la gente que la quiere a ella ha estado con ella todo el tiempo. Hombre, si quieren un ejemplo, a mí me destruyó el capítulo en donde Tanque, su mascota, tiene que dejarla ir para que pueda hibernar. Me acuerdo perfectamente, lo vi súper temprano, como a las 7:30 antes de irme a la universidad y yo ya estaba llorando junto con ella. Y te digo, podrá ser valiente, competitiva y todo eso, pero al final esos momentos, esos pequeños momentos de vulnerabilidad son los que hacen que el personaje caiga muy bien. Claro que a veces cruza la línea en cuanto a lo grosera que puede ser, pero luego llegan esos momentos en los que a veces rompe el personaje y yo siempre me cago de la risa. Hay muchos motivos por los que Rainbow Dash siempre está entre las favoritas de la gente y de los fans, y es porque diría yo que es una de las personajes más completas de la serie. Y demuestra de que no porque tú seas una persona vulnerable, que es amable o que es ñoño, te quita lo genial. Al contrario, si eres todas esas cosas y lo demuestras abiertamente, entonces eso es lo que te hace un 20% más genial. Y bueno, por supuesto, no podíamos olvidarnos a la número 1, la reina de mi corazón eternamente, Sunset Shimmer. Y miren, ustedes saben de que yo no soy de hacer videos largos a propósito para la monetización o cualquiera de esas cosas, mucho menos contar mi vida personal en estos videos, pero siento yo que esta va a ser la única vez en toda mi vida y el único video en donde voy a poder explicar y contar toda esta parte de mí para que queden claro de una vez el por qué tengo este sentimiento tan fuerte con Sunset Shimmer. Sé que a veces doy la imagen equivocada con esto a propósito y de que hago parecer de que mi amor por ella es la de un loco de mierda que empezó a confundir la ficción con la realidad. Pero te prometo que es algo mucho más complicado y mucho más profundo que todo eso, y por lo mismo quiero contar todo esto de una vez para poder permitirme explayarme y permitirme explicarte por qué siento todo esto de la forma en la que yo lo siento. Entonces, cuando yo era niño, estuve 8 años en el mismo colegio. Un colegio del cual no voy a dar el nombre porque realmente no se lo merece, pero estuve ahí quitando la etapa del kinder, del jardín de niños, estuve los primeros 8 años de mi etapa escolar. Y te puedo jurar que esos 8 años en el mismo colegio fueron para mí una tortura emocional. No porque yo fuese el niño bulliado del asunto, de hecho yo diría que había niños mucho más bulliados que yo, en realidad yo era solamente una persona que existía y ya, pero el ambiente en sí siempre se sentía tan hostil, todos eran malas personas, todos eran muy mafiosos y eran selectivos con los amigos que querían tener. De hecho, yo diría que antes de esos 8 años en esa escuela, yo no era una persona del todo tímida y de hecho tenía varios amigos, pero este colegio lo único que hizo fue quitarme todo eso. No llegaba al punto de que todos se
escondían armas o que te amenazaran con cuchillos ni nada de eso, pero todos eran tan malas personas que incluso la mayor parte de los profesores eran un asco de personas. Y como les digo, yo no era precisamente el saco de golpear, no era el que le hacían bullying. De hecho, muchas veces me defendí de los bullies para que me dejaran de molestar porque yo sabía que mis papás me iban a defender luego con la inspectora. Pero el sentirte todo el rato de que siempre estás solo, de que nadie te acepta y cuando dices algo en voz alta te sienten como el raro o como el que felicitaciones, por fin dijiste algo, pensábamos que eras mudo, es algo que yo consideraba bullying silencioso, del tipo que no se ve pero que el que constantemente te hace daño aquí dentro. Y les prometo que yo lo intenté muchas veces, conseguí nuevos amigos, pero de repente de un momento a otro se convertían mis enemigos sin que pasara nada realmente. Y estando en una posición en la que 6 de esos 8 años lo intentas y vuelves a intentarlo y el resultado siempre es el mismo, no hay ningún cambio. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que quieren de mí? Entonces tomé una decisión. Para el 7º año en la misma escuela, porque yo sabía que iba a volver a la misma escuela con 0 ganas, tomé una decisión que fue incorrecta y fue el hacerme violento. Si todo el mundo iban a ser malas personas, todos iban a ser malos con todos y no te permitía ser bueno con nadie, entonces voy a meterme a su juego. Entonces yo empecé a contestarle mal a la gente, empujaba a todos a propósito y de hecho cuando alguien me levantaba la voz yo ya estaba dando el golpe. O sea, si ustedes pensaron que era molesta mi versión hostil que mostré en el Crash Responde 5, bueno, imagínate algo como eso, pero con golpes de regalo y con una rabia que tenía contenida por 6 años. Y la peor parte es que todo se sentía súper satisfactorio, porque sentía que me estaba desahogando, pero no veía lo malo que me estaba haciendo, porque yo estaba disfrutando de esa satisfacción. Fue un año de eso, después pasamos al último año en ese colegio porque mis papás estaban haciendo los trámites para cambiarme de colegio, no por ser violento, sino porque creían que ya era necesario. Y fue el mismo caso, voy a volver a ser violento. Si eres malo conmigo, yo voy a ser el doble de violento contigo, porque al final, el que va a ganar la discusión con la inspectora voy a ser yo, porque tú fuiste el que dio el primer golpe. Entonces llegó a mediados del año 2012 en el que fui a dar el examen para quedar en la otra escuela. Examen que, gracias a Dios, terminé aprobando. El próximo año no iba a volver a esto, pero ahí fue el momento en el que todo dio un giro de 180 grados, donde no sé quién fue el que habló, no sé cómo lo supieron, pero de alguna manera todo el mundo sabía de que yo había aprobado, de que me iba a ir de esta escuela. Y para mi sorpresa me felicitaron. Y de verdad lo decía muy en serio. Sus caras, sus felicitaciones, el cómo se acercaban en días distintos, demostraba de que hablaban muy en serio, porque... O sea, se sentía como si lo que yo acababa de vivir esperaban a que ellos les pasara también. Al final fueron buenos conmigo de último momento, me fui de esa escuela, me olvidé de todo el mundo a propósito y te juro que ni siquiera me acuerdo de sus nombres, no pretendo acordarme de sus nombres, porque no había tiempo para sufrir, era momento de avanzar, seguir adelante, nueva escuela y nueva gente. Y tú te preguntas, pero Crash Willy, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta que te hicieron de tus personajes favoritos o de Sunset Shimmer? Pues para allá voy, carajo, espérate, te dije que me iba a tomar tiempo, ya voy a llegar, ya está terminando la historia, espérate. Cuestión que me fui a este nuevo colegio y tenía nuevos amigos y a comparación del anterior, aquí todos eran súper amables. Pero me refiero a amables de verdad. Aquí al contrario del otro colegio todos eran buenos, todos eran súper amables, te incluían en todo y parecía que ni siquiera los bullies existían. El problema es que yo todavía seguía teniendo en automático el monstruo que yo decidí crear en el 2011. Entonces para el momento en el que entré a este nuevo colegio, que fue en el año 2013, a mí me costaba mucho de nuevo hablar con la gente, me costaba ir a sus juntas, involucrarme en sus conversaciones porque el niño violento todavía quería despertar. Y no solamente la parte violenta, sino me refiero a la extrema timidez que adquirí respecto a la gente mala del otro colegio. Y es que no sabía cómo hacerlo, me daba un montón de terror. Lo único que yo sabía es que si el tipo me gritaba, yo lo iba a golpear de vuelta. Y fue un año emocionalmente duro. O sea, no fue uno de los peores años. De hecho, fue mucho mejor año escolar del que yo pude haber pedido. Pero vaya, ya estaba roto por dentro. Y ahora que me dieron una nueva oportunidad donde solamente iba a tener 4 años más de vida escolar, ahora iba a sentir que los iba a desperdiciar porque yo me quedé atrás. Año 2014, nuevo año, los mismos niños, lo voy a volver a intentar. Y de nuevo, la primera mitad del año volvió a pasar lo mismo. Sentía que no estaba logrando nada, me costaba un montón comunicarme con ellos, si no es con la violencia o si no era porque entraba en una extrema timidez. Entonces, y esta es la parte donde esta historia conecta con el tag del Brony o de My Little Pony, me acuerdo que para julio del 2014, una de las compañeras de colegio quería hacer una junta para
a una junta de curso para simplemente pasar el rato comiendo pizza y ver películas de terror. Ella prestaba la casa. Y estuvo bonito, estuvo entretenido. Recuerdo que vimos La Purga 2 antes de que saliera en el cine y luego vimos el remake de Carrie con Chloe Grace Moretz. Y después de eso ya los niños empezaron a ir de a poco y los que quedamos nos fuimos al patio delantero en donde yo me quedé apoyado en el marco de la puerta de la entrada. Entonces yo tenía a mis amigos acá y tenía la tele del salón en el que estábamos viendo las películas aquí en este otro lado. Y en ese momento en el que nos pusimos a conversar, los dos niños o niñas menores de la chica que nos prestó la casa se apoderaron de la tele y empezaron a ver películas, las cuales, como si hubiese sido el destino, curiosamente eran Equestria Girls y Rainbow Rocks. Las vieron de corrido. Y como ya había visto un poquito de cosas de My Little Pony y sabía que esa cosa versión humana de los ponis existía, pues yo estaba por un lado hablando con los niños y por otro lado volteaba de vez en cuando a la pantalla para ver qué cosa pasaba. Y entonces ella apareció. Por primera vez en toda mi vida había visto a los ojos a Sunset Shimmer. Vi esa escena de bullying contra Fluttershy y yo te juro que comencé a temblar porque mi mente me recordó los malos momentos en los que yo pasé en mi anterior escuela. Y luego pasó otra cosa, y es que a medida que avanzaba la película, esta chica de apariencia pelirroja que era Sunset Shimmer y yo teníamos un montón de cosas en común con esto de ser violentos, de tratar mal a propósito. Y entonces llegó el final, ese final que tanto digo que me parece una maravilla, apareció por primera vez y yo me quebré. Vi como esa chica que era tan mala y tan maldita quebrarse cuestión de segundos y todo lo que salía de su boca eran puras disculpas con el tono de arrepentimiento más genuino que existe. Y yo cuando vi eso por primera vez, primero me sorprendió porque yo nunca había visto que una serie o una película animada hiciera eso con sus villanos, y segundo porque me quebró tan maldita sea rápido como lo hizo Sunset Shimmer en la película. Me vi en Sunset Shimmer y yo con mis compañeros al lado mío todavía me estaba quebrando por dentro, pero lo estaba haciendo en silencio, me estaba doliendo porque yo en el fondo quería que algo así me sucediera, de que alguien me tendiera la mano, me diera una segunda oportunidad y que todo el resto, lo malo del pasado, ya no importara. Pero además estaba el hecho de que por primera vez en toda mi vida una persona, aunque fuera una persona ficticia, estaba sintiendo lo que yo sentía. Por primera vez me sentí acompañado en el sentimiento. Después de eso me sentí súper mal. Me acuerdo que les pedí a mis papás que nos fuéramos a la casa rápido, pero justo antes de irme me acuerdo, vi que en la tele había terminado Equestria Girls y las niñas empezaron a ver la otra película que se llamaba Rainbow Rocks. 2 días después la busqué, la encontré, la vi sola en mi habitación con la oscuridad de mi habitación y fue donde todo comenzó. Resulta que volví a llorar, pero ahora fue por otro motivo y este era uno más positivo, uno que me dio esperanza. Porque al final de la película todo termina bien para Sunset Shimmer, pero termina bien porque ella se esforzó en que ella fuera su mejor versión, en que todo el mundo dejara de verla como la mala y fuese aceptada. Y el mensaje para mí no pudo haber sido más claro. O sea, el punto no es olvidar lo que pasó, es aprender a vivir con ello y aprender a superarlo. Aprender a vivir con la culpa, con el peso de tus errores, con las heridas con las que cargas y que el cambio no es instantáneo y vas a ver y vas a seguir pasando por tropiezos. Pero todo comienza a partir de la parte más difícil y eso es que uno aprenda a aceptarse uno mismo, no por lo que te convertiste, sino por quién eres en verdad. Incluso si el mundo no espera que tú cambies, tú sigue, demuéstreles que puedes cambiar, porque si Sunset lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y de nuevo, yo sé que el segmento está demasiado largo, el video ya debió haberse extendido demasiado, perdón por extenderme demasiado en esta parte y hacer el tag tan largo, pero lo que quiero que entiendan en este video de una vez y que lo entiendan bien y que no se me malinterprete, es que para mí Sunset Shimmer no es solamente una chica bonita, una waifu o el producto de un chico virgen que nunca va a conseguir novia. Yo lo que quiero que entiendan es que, aunque suene exagerado, a mí Sunset Shimmer me salvó la vida. Me inspiró a ser valiente, a pasar los momentos difíciles y me enseñó que mi pasado no me va a definir a menos que yo lo permita. Y que esa segunda oportunidad que yo tanto rato estuve esperando apareció el año anterior y que lo único que yo tengo que hacer es aprender a superar todo esto y aprovecharla, porque si no es ahora, no va a ser jamás. Eso es lo que Sunset Shimmer significa para mí: la redención, la empatía, la resiliencia y lo mucho que importa el autoaceptarse y autovalorarse a uno mismo. Que puedes convertir tus errores en tu fuente de sabiduría y que al admitir que fallaste o que eres vulnerable no te hace débil, te hace más valiente de hecho. Por eso a mí me daba miedo verme las otras películas de Equestria Girls o actualmente los especiales, porque yo
vivía con el constante miedo, vivo con el constante miedo de que me oscurezcan o me arruinen a ese personaje tan importante que me acompañó en un momento tan oscuro de mi vida. Y bueno, con lo que he visto de Equestria Girls, gracias a ustedes, la cosa simplemente mejora. Ella es una excelente personaje y es por eso que tengo pues esta playera y este dibujo que le pedí a Magaska que me hiciera y que lo mostré por primera vez en el 2021. Porque no solamente es un excelente personaje, sino que es una parte importante de mi vida que todavía me inspira a seguir cada día. ¿Cuáles son los 3 personajes que más odias de My Little Pony? El puto de Flash Sentry. Es el personaje más aburrido, más plano, más desaprovechado y que por algún motivo lo tienen ahí haciendo cosas que no van ni al caso. O sea, primero te lo quieren vender en la primera película de Equestria Girls como el interés romántico de Twilight. Luego es una burla constante en todas las películas de Equestria Girls y no hace nada, solamente lo tienen ahí para hacer nada. Y cuando ve que algunas de las chicas del grupo está soltera o tiene potencial para tener un nuevo romance que le guste al fandom, es cuando deciden meterlo de nuevo. Pero como les digo, solamente es un personaje que hace movimientos improvisados de la mente de los guionistas que se nota que no tenían planes claros para él. Mencionaría también a ese del pelo verde, que era como una copia de Flash Sentry, pero aparece como en una película, así que no es suficiente como para odiarlo como este tipo que aparece en todas. Y no, antes de que me pregunten, yo no detesto a Twilight Sparkle, porque a pesar de que ella es el personaje más completo de todo My Little Pony, o al menos de esta generación de My Little Pony, no es un personaje con el que yo tienda a conectar. Ni siquiera mencionaría a la Side Twilight, que apareció solamente en 2 películas, y en una la amé y en la otra la odié, y así que la cosa está como en un 50-50. Pero bueno, el segundo personaje que más detesto hasta el punto en el que ni siquiera me puedo sentar a ver sus capítulos es Spike. Y es curioso, porque parece ser súper apreciado en el fandom, pero es que para mí es simplemente insoportable. Solamente hace chistes malos, chistes de golpes, cosas sin sentido, y solamente lo tienen para eso. Por ejemplo, si el sujeto tiene 10 capítulos en una temporada, solamente 2 son los únicos que sirven para avanzar en algo, si es que se deciden en avanzar en algo significante. Pero el resto es simplemente insoportable. No entiendo por qué los creadores pensaron que era una buena idea tenerlo como un personaje que pueda carrear capítulos él solo, cuando demuestra que no puede carrear ninguno. Llegó un punto, y no sé si esto lo confesé antes o no, no me importa, la cosa es que llegó un punto en la 3ª o 4ª temporada en el que yo voluntariamente me salté los capítulos de Spike porque no estaba dispuesto a gastar 20 minutos de puras tonterías de ese tipo. Y bueno, no sé si estaría en mi top 1, pero me preguntaron por los 3 personajes que más odio en toda la serie, así que muchos me van a odiar en todo caso por lo que voy a decir, pero yo no tolero la existencia de Starlight Glimmer. Y sí, yo sé que es una de las más valoradas del fandom, un poco a la fuerza porque sí se ganó su espacio en lo que vendría siendo el grupo de las ponies, de las Make Six. Pero si escucharon mi reciente triste historia, yo esto lo tomo un poco bastante personal porque yo siento que Starlight Glimmer es un copia y pega de Sunset Shimmer. Porque vamos, o sea, Equestria Girls y Sunset nacieron en la película del 2013 y Starlight Glimmer recién tuvo su primera aparición oficial en la serie en la temporada 5, 2 años después. Es obvio quién fue quien le copió a quién tuvo el mejor personaje y quién estaba más desesperado por tener ese mismo personaje en su serie. Ahora entiendo por qué varios creadores insisten en que Sunset Shimmer no es canon en la serie, porque obviamente necesitan que la misma versión de su personaje funcione. Porque ¿cómo es posible que la otra chica que ellos no querían de la película que ellos no les gusta sea más famosa y más querida de las que crearon ellos? O sea, hasta los 2 nombres se parecen. Una se llama Sunset Shimmer y la otra se llama Starlight Glimmer. Las 2 tienen el mismo viaje donde las 2 son villanas con objetivos muy extremos y medios turbios y luego son unos panes de Dios merecedoras de la redención. Solo que con Starlight Glimmer nunca funciona bien porque todo su desarrollo es muy apresurado y toda su redención se siente forzada. Incluso hay una temporada, creo que es la 8ª temporada, en la que está casi completamente protagonizada por ella y las Main Six nunca aparecen. Y bueno, pues yo diría que es una clara señal de lo mal que estaba yendo la serie para cuando esa temporada llegó. ¿Cuál es el mejor capítulo de My Little Pony? Temporada 7, capítulo 13. El capítulo se llama Una pareja perfecta. Es que a ver, este tag está buscando hacerme llorar. Primero fue con la historia triste esta con Sunset Shimmer y ahora es con esta pregunta del mejor capítulo. Es que a ver, el capítulo es tan hermoso, es tan puro.
pero al mismo tiempo duele tanto. Es un capítulo que no tiene nada que ver con nada, con personajes totalmente nuevos, se despega totalmente de la trama y se las arregla para ser el mejor capítulo de la serie. Es que a ver, lo que sucede es que durante la serie, en los capítulos de Applejack, de vez en cuando siempre se menciona el tema de los papás de Applejack. Papás que nunca están presentes en la serie, nunca están ahí con ellos, pero a medida que va avanzando la serie, más te van dando a entender de que ellos están muertos. Y aunque Applejack y sus dos hermanos pareciera que lo saben, parece que no conocen todo de ellos, no saben cómo se conocieron, qué problemas hubo, solamente conocen como lo que necesitan saber de ellos. Entonces, este capítulo lo que hace es darnos respuestas y darles un rostro definitivo a los padres de Applejack. Y son los seres más bonitos y preciosos del mundo. Estuve todo el capítulo con el corazón en la mano y sintiendo este romance a 1000 por hora. Todo es tan hermoso, es tan real y tan romántico que te da miedo de que algo turbio aparezca y te lo destruya todo en cuestión de segundos. Y sí, el capítulo se atreve a mostrar cosas un poquito duras, un poquito sensibles, sobre todo con el personaje de Buttercup, que es uno de los mejores personajes en toda la historia de My Little Pony. Te lo juro, son solo 20 minutos y creo que hasta puedes verlo como un corto, pero es que si no tienes el contexto del misterio de los padres de Applejack, la cosa no creo que termine de funcionar. Es perfecto, hasta la canción que tienen me resulta muy perfecta y cada vez que la escucho me pongo a llorar, carajo, no sé cómo voy a editar esto. Y bueno, no es para menospreciar los demás capítulos de la serie, porque también soy particularmente fan del comienzo y del final de la segunda temporada. También me gusta el final de la cuarta temporada con la emocionante y sorpresivamente brutal pelea que tiene Twilight contra Tyrek, el capítulo más importante de las Cutie Mark Crusaders, que fue súper sorpresivo y finalmente satisfactorio. Y un capítulo del que casi no habla y hasta me ofende demasiado es ese capítulo en el que está protagonizado únicamente por los personajes que están en el fondo. En serio, todo personaje que no era importante, que estaba en el fondo, era un chiste recurrente, aparecen aquí, protagonizan todo el capítulo y jamás aparecen los personajes más importantes o las main six. Es una idea que jamás había visto en una serie animada y me pareció súper original, aparte de que el capítulo es súper entretenido y nos dio ese bastón dorado que luego se hizo meme en internet. Una prueba más de que My Little Pony a veces se puede volver brain rot, puede tener bastante shitpost, pero al mismo tiempo moverte las fibras sensibles del corazón. ¿Cuál es el peor capítulo de My Little Pony? Todos los malditos capítulos de Spike. Es que de nuevo, como les digo, llegó un punto en el que lo detesté tanto, en el que no podía sentarme a ver sus capítulos individuales porque no lo aguanto. Es molesto, siempre fue molesto el hijo de puta y no lo aguanto, es así de molesto, sus capítulos siempre fueron malos. Pero bueno, ya, tal vez no todos sean malos porque no los vi, pero el otro capítulo que yo sé que es malo y me sacó de quicio fue ese capítulo en el que Applejack y Rainbow Dash se estaban peleando por ser una maestra de no sé qué mierda. Es insufrible, o sea, solo se pelean por una estupidez y las hacen lucir como si durante 8 temporadas ninguna aprendió nada en realidad. Digo, yo muchas veces sentía de que personajes como Rarity o Fluttershy de repente retrocedían en sus aprendizajes para que en los nuevos capítulos volvieran a aprender lo mismo pero de diferente forma. Pero aquí no, en serio se ven súper inmaduras las dos y diría que es una muestra clara de lo poco inspirada que estuvo la octava temporada y la serie en general para este punto. Pero también existe otro capítulo que creo que también está en esta temporada donde Pinkie Pie se encuentra un instrumento y lo toca terrible y todo el mundo se da cuenta menos ella. Además de que Pinkie Pie en serio es insoportable en este capítulo. Es tan exagerada que se siente que rompe el personaje con tal de ser así de exagerada. Y es peor cuando te enteras de que el mensaje que te quieren dar es uno muy bueno, pero con todo esto de ser tan exagerado, Pinkie siendo tan tonta y sus amigas siendo tan hostiles con ella, pues el mensaje al final no llega y se siente una experiencia súper incómoda. ¿Cuál es tu fanfic favorito de My Little Pony? Yo personalmente he leído solamente dos. Uno se llama Rain Party y el otro, si mal no recuerdo, se llama 28 bromas después. Los dos son de pseudo terror u horror, pero a mí me sorprende la cantidad de ideas y cosas turbias que se le ocurren a esta gente para contar una historia. De hecho, yo de vez en cuando estaba un poco más involucrado en este tema, recuerdo que constantemente los fans decían que los fans aprovechaban mucho mejor los temas, las ideas y el mundo de My Little Pony que los mismos creadores. Rain Party trata de una historia de las Cutie Mark Crusaders que se quedan atrapadas jugando en su casa club luego de que una tormenta con lluvia inesperada les impide salir. ¿Qué es esta lluvia? ¿De dónde salió? ¿O qué es lo que pasa si sales y tienes contacto con esta lluvia?
Eso te toca atestiguarlo a ti. Y 28 bromas después, pues básicamente le da como una especie de giro a este relleno arcoiris que apareció en un capítulo de My Little Pony. Y pues resulta que Rainbow Dash, al tener contacto con este relleno, empieza a pasarle cosas muy extrañas a ella que nadie sabe cómo explicar realmente. Suena como algo sencillo, como algo que en realidad no da para mucho, pero a medida que la cosa avanza, la tensión aumenta y cuando llega ese final... O sea, para mí al menos fue totalmente inesperado y me dejó con una sensación súper escalofriante. Ahora, de los dos, por mucho gana Rain Party. O sea, los dos son buenos, pero este simplemente es una cosa superior. Porque aquí no solamente se abstienen a dejar todo a merced del terror y del body horror, sino que se atreven a utilizar todo esto de la lluvia, lo apocalíptico y lo del encierro como metáforas muy complejas. Entonces, a veces puede ser un estudio de personajes, a veces habla de la mente, de la imaginación o de la desesperación infantil. No es solamente una historia que combina la ternura con un poquito de terror que recurre a toneladas de sangre, a toneladas de violencia solamente para tener un shock más fuerte y perturbar a partir de eso. Y digo, el hecho de que haya esa cantidad de violencia con personajes que son infantiles ayudan a que el terror sea un poco más tangible, pero el que aspire a hacer algo más con temas como esos, por mi parte se me hizo algo súper valiente y maduro. Y ese final merece todos los aplausos que se ha llevado. Hasta la fecha genera debate, y eso que el fanfic es como del 2023, no tiene mucho tiempo y ya está desatando debate. Pero de nuevo les insisto, los dos son igual de buenos. O sea, la gente tiende a hablar mucho de los de Pinkamena o ese crossover que tuvo My Little Pony con Dragon Ball, pero estos dos son de mucha mejor calidad. Uno es más denso y ambiguo y el otro es un poco más directo con su terror, pero eso no quita de que sea poco original y mucho menos que sea menos terrorífico. ¿Cuál es tu canción favorita de My Little Pony y o de Equestria Girls? En mi caso son 4 y el primero vendría siendo el de las Cutie Mark Crusaders, que es la canción de Bad Seed. Bad Seed, Bad Seed, eres muy mala. Bad Seed, Bad Seed, eres muy mala. Bad Seed, Bad Seed, eres muy mala, sí. Yo he confesado abiertamente de que no soy nada fan de los musicales y una cosa como My Little Pony es constantemente un musical de esos que no tienen piedad y por eso mismo me gusta esta canción, porque no se siente como canción de musical, sino que se siente como esa canción que puedes escuchar en Spotify si tienes encendido el modo aleatorio. Me gustó tanto que fue la única vez de viendo My Little Pony que yo retrocedí a ese capítulo única y exclusivamente para escuchar la canción de nuevo. Pero bueno, la segunda canción tiene que ser la canción de Buttercup que está en el mejor capítulo de toda la serie. Cambiará cada estación, pero a tu lado estaré mejor. Con lluvia o sol, siempre mío serás. La canción aquí la tradujeron como En mi corazón como una canción estás, pero realmente se llama You Are in My Head Like a Catchy Song. Y por la mierda me acuerdo y me da pena, te lo juro. No sé cómo voy a editar este video sin llorar. Es que, a ver, describe a la perfección el amor que existen entre estos dos. Y no es nada cursi o idealizado, más bien es algo bastante real al respecto. Y tal vez por eso se siente tan bonito, porque como las dos partes quieren que esto funcione y saben que las condiciones son difíciles, entonces hacen que la química crezca entre ellos y se siente más doloroso, duele mucho. Pero ya, la siguiente canción es una que ya confesé en el crítica de Equestria Girls, de hecho, y es la canción de la cafetería. Es la canción más sencilla y básica de todas, pero queda tan bien en el contexto y en la narrativa que casi parece un clímax por sí solo. Actúa como una especie de repaso para esta nueva versión de los personajes de las Main Six, al mismo tiempo de reforzar la magia de la amistad, al mismo tiempo que ayudan a que todo el mundo se levante de la maldad de Sunset Shimmer en esta escuela. Te digo, la vas a escuchar y probablemente pienses que no tiene ningún chiste y que es una canción genérica más del montón de una película animada genérica, pero me gusta. Es que no hay ninguna esta explicación, simplemente me gusta. El vibe que tiene y toda la energía se siente muy bonito. Bailar, si nos quieres ayudar a que Twilight tenga su corona una vez más a saltar. Y por supuesto la cuarta canción en cuestión es Mi pasado no es ahora, que es la canción de Sunset Shimmer. Me quedé como pendejo esperando a que saliera en alguna película de Equestria Girls y jamás salió, y fue cuando aprendí de que los cortos de YouTube de Equestria Girls no siempre aparecen en las películas. Y fue de verdad una lástima, porque la canción bien y pudo haber funcionado en Friendships Games, en La leyenda de Everfree, pero por lo visto le tuvieron miedo al éxito. Y al igual que la eterna historia que les conté antes con esto de Sunset Shimmer, yo obviamente que con esta canción conecto a la perfección, porque habla del pasado problemático
problemático que tuvo Sunset, todos los problemas que trajo esto mismo y cuánto le costó volver a levantarse. Y que si bien pudiste mejorar, ser mejor que antes, tu pasado siempre está anclado aquí porque desgraciadamente el pasado siempre está presente. Pero lo que Sunset hace en esta canción, tanto en el video como en la canción, es superar su trauma diciendo: no, mi pasado no me define, no lo hizo antes, no lo hace ahora y no lo va a hacer nunca. Este es quien voy a ser a partir de ahora, y la herida podrá seguir estando, la tengo que cargar conmigo, pero no voy a dejar que eso me detenga. Y yo conecté con todo eso, conecté tanto con la canción que incluso le di 5 de 5 estrellas en Letterboxd. Jódete, Jennifer Lawrence, porque los hombres sí podemos conectar con personajes femeninos. Y tienen que saber, el pasado no es ahora, el pasado hoy no es. ¿Cuál es tu película favorita de Equestria Girls? Ojito que dice Equestria Girls, no My Little Pony. Y bueno, esto también lo confesé hace añazos, y de hecho está nuestra crítica en el canal, y esa es My Little Pony Equestria Girls Friendships Games, la tercera película de Equestria Girls. Es la única película que encuentro que equilibra mejor la acción, las canciones, el desarrollo de sus personajes, y es la que más fiel se siente al espíritu de My Little Pony. Corrige un montón de errores de las anteriores dos películas, y al contrario de esas dos películas, esta es la única que se siente que tiene una identidad propia en este universo. Me encanta cómo manejan el arco de redención e independencia de Sunset Shimmer. La nueva Twilight dio su mejor cara en esta película, y de hecho fue la única buena cara que dio. El ritmo es feroz, la animación mejoró muchísimo, y cómo combina todo esto con los temas más maduros y con tanto compromiso. Y te digo, la película nunca es perfecta, ninguna de las Equestria Girls lo es, pero esta es por mucho la más completa y tiene puntos extra por ser la más compleja, la más comprometida y la que más cerca estuvo de igualar el espíritu de la serie. Pero obviamente si quieres más detalles, pues aquí arriba te voy a dejar el link para que vayas a ver el video. ¿Cuál es la peor película de Equestria Girls? Sin duda alguna es La Leyenda de Herbert Frita, en la cual también comentamos aquí en el canal. Es que no solamente es mala, malísima de hecho, ¿saben lo que es? Maldita sea decepcionante, luego de ser la película que vino después de Friendships Games. Ahora el conflicto entre los mundos no importa un carajo, los personajes son súper vacíos y la historia parece un capítulo de relleno extendido donde nunca pasa nada. Lo único que se salva a duras penas es Sunset Shimmer, pero todo esto de los mundos paralelos, el crecimiento de personajes, el crecimiento de la nueva Side Twilight, son tirados todos a la basura por tener un capítulo de camping aburrido, súper genérico, con romances forzados y chistes que no dan risa. Hasta la pobre Sunset tuvo que ser arruinada con un nuevo superpoder que no tiene nada que ver con lo establecido antes, no tiene sentido. Hasta el final deja todo abierto para una secuela que no existe luego de haber perdido casi 1 hora y media de tiempo. Es que son imbéciles. ¿Cuál es tu cómic favorito de My Little Pony? No he leído cómics en mi vida, no he leído de Marvel ni de DC Comics y mucho menos de My Little Pony, así que esta pregunta no cuenta, así que siguiente. ¿Cuál es el mejor especial de Equestria Girls? Qué raro, de repente empezaron a preguntar puras cosas de Equestria Girls. Y bueno, repito nuevamente, estas son especiales que no he visto, pero desde ya voy a lanzarles la propuesta para ver si ustedes quieren. ¿Quieren ustedes que yo vea esos especiales con ustedes, dedicándole a cada uno un video individual? Es que es una cosa que me han preguntado muchas veces, desde que hablé de La Leyenda de Everfree hace como 3 años atrás, así que vuelvo a preguntarles para ver si todavía quieren y hacemos algo con eso. Así que les sugiero que vayan a la pestañita de publicaciones del canal para que encuentren una votación para que me diga si ustedes quieren que veamos todos los especiales de Equestria Girls para dedicarles un video a cada uno. Ah, bueno, eso, y dependiendo del apoyo que tenga este canal en cuanto a las reproducciones, a la cantidad de likes y todas esas cosas que ustedes saben. Así que pónganse las pilas para que este video funcione y podamos tener eso que tanto quieren. ¿Cuál es el peor especial? Ok, ya lo dejé claro de que no los vi, así que siguiente. ¿Qué prefieres? ¿My Little Pony o Equestria Girls? My Little Pony, por mucho, es mucho mejor que Equestria Girls. Es mejor en sus mensajes, en cómo desarrollan sus temas y cómo son capaces de hablar de cosas tan sensibles y tan difíciles con tanto respeto. Y en efecto, muchas enseñanzas que nos enseña My Little Pony ya las hemos visto en otras caricaturas, pero siempre encuentran un giro diferente para contártelo diferente, o busca un contexto diferente para que no se quede en algo tan simple. Como aprender de que mentir a veces puede ser algo bueno, el autoaceptarse, el superar nuestros prejuicios, la importancia que tiene una disculpa o tener el perdón de alguien, el crecimiento personal, el aprender a escoger muy bien a tus amistades, la fe, la esperanza, o que a veces la familia no solamente es un tema de lazos de sangre. Obviamente tiene un montón de cosas más para poder explorar. Tiene como más de 200 capítulos la serie, pero no sé,
Por ejemplo, yo me acuerdo que había un capítulo que hablaba sobre el racismo o de cómo no existe solamente un método para estudiar y que todo el mundo tiene uno propio, por más raro que sea. Eso, y que son excelentes en el desarrollo de sus personajes, de sus villanos, pero el mundo de Equestria y cómo indagan en ella es una locura. Es verdad lo que dicen, no solamente es una serie para niñas donde ocurren cosas tontas, esto sí que tiene corazón, es muy valiente y se guarda muchas sorpresas que yo no me vi venir. Tiene muy bien merecido su éxito. Tal vez desde la temporada 6 en adelante como que la calidad baja y nunca vuelve a recuperar esa misma calidad de las primeras 2 o 3 temporadas hasta cuando llegamos a la última más o menos. Pero vuelvo a repetir, es una de las mejores series animadas que he visto y en gran parte es por enseñarme o volver a enseñarme cosas que yo no sabía o que necesitaba reforzar, volver a aprender. Y por último, ¿qué significa My Little Pony para ti? Para mí, My Little Pony no solamente fue una serie animada, porque para mí fue más una experiencia. Una experiencia que poco menos que te cambia un poco, como que siempre está constantemente a tu lado, independiente de tu edad o del momento en el que empezaste a ver la serie. Es ese tipo de cosas que empiezan siendo una cosa bien inocente, pero que terminan enseñándote cosas sobre la vida, sobre ti mismo y sobre lo que significa ser mejor persona. Pero siempre me ha sorprendido esa habilidad que ha tenido la serie de tratar con tanta honestidad temas tan difíciles que ni siquiera las series para adultos se atreven a tocar. Sobre la empatía, sobre el perdón, la inseguridad, la redención, el valor de pedir ayuda, la importancia de los amigos, de la familia. Cada capítulo, por más simple que parezca y por más sencillo que parezca, siempre te lanza una enseñanza de ese calibre. Entonces, como tiene tanta honestidad al respecto, se siente más cercana y a veces te invita a reflexionar. Nunca te da una elección vacía, siempre hay un porqué, siempre hay un motivo, incluso si eso involucra que te toque enfrentarte con un tema difícil. No solo se limita a decirte sé bueno con los demás, sino que te muestra lo que cuesta, los errores que vas a cometer en el camino y cómo aprendes a superarlo. Y claro, obviamente dentro de esto se encuentran un montón de personajes que me marcaron en el camino, como es el caso de Sunset Shimmer, que como pudieron ver es básicamente un reflejo mío. De ella aprendí todo el proceso de reconocer mis errores, enfrentarme a mi sombra y aprender a perdonarme a mí mismo. Pero más allá de que eso lo haya hecho un personaje, yo siento que la serie en su totalidad hace todo eso, de que siempre invita a tener esa segunda oportunidad de aprender a crecer, de volver a empezar incluso. Por eso digo de que My Little Pony no es solamente una cosa que me entretuvo y ya, sino que yo siento que siempre me estuvo acompañando. Me dio esperanza en momentos donde no la encontraba. Me recordó que ser diferente no está mal y que incluso cuando el mundo se siente oscuro, siempre habrá algo bueno esperando, ya sea un amigo o una simple risita. Con todo lo que he visto, eso significa My Little Pony para mí. Significa crecimiento, significa empatía y significa redención. Es la prueba de que la bondad, la amistad y la comprensión siguen teniendo un lugar en este mundo y que no importa cuánto cambies o cuánto crezcas, siempre hay oportunidad para volver a aprender esas enseñanzas más simples pero que se sienten muy reales y que muchas de ellas provienen de la magia de la amistad. Pero bueno, ese ha sido mi tag de My Little Pony o el tag del Brony. Espero haber estado a la altura y no haber ofendido a tantos Bronies en el proceso. Y supongo que ahora vienen los nominados y aquí voy a pasar rápido porque estoy convencido de que el video está demasiado largo. Así que la primera cabeza que va a rodar sería la de el de Jaycelyn Studios, que yo he visto que ha tenido varios videos de My Little Pony, así que yo creo que sabe más que yo. La segunda cabeza a cortar es la de Ultra Dino Rex, porque ha confesado varias veces de que es un Brony o algo así como un Brony. Ha hablado de My Little Pony en su canal. Y aparte, el sujeto ya me nominó al tag de Godzilla y yo lo he nominado un montón de tags. En ese sentido estamos bastante conectados, así que ahora me toca nominarlo un tag a él. Y el último, por supuesto, mi hermano del alma, es The Rarity X Star. Posiblemente el que más sabe de este tema en esta habitación actualmente. Y yo tengo esperanza de que va a dar un tag mucho más completo que yo. Pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Honestamente pensé que me iba a dar más vergüenza, pensé que me iba a romper en un momento del video cuando me tocara contar la historia. Y pues nada, a pesar de que, como les digo, yo no soy un Brony, a pesar de que, bueno, este tag creo que demostró un poquito de que sí lo soy. Espero sobre todo que a los Bronies, esos que me apoyaron desde el comienzo, les haya gustado mucho el video. Todo esto fue para ustedes y espero que también lo hayan disfrutado mucho. Como si hubiese sido el destino, la batería justo se acabó, así que terminemos este video. De nuevo, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo sin insultar. Haga que este video el algoritmo lo reconozca para que podamos hablar de esos especiales que tanto quieren. Y de nuevo, si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy y que viva la magia de la amistad. Like this.